Dios, divino rencor. Bienvenidos todos una vez más a este castigo divino, una vez más en cuarentena, una vez más encerrados en casa, pero aprovechando la oportunidad para conectarnos con personajes influyentes, personajes importantes del contexto regional de América Latina, y hoy no es en lo absoluto la excepción. Agradecer a nuestros anunciantes, a nuestros auspiciantes que confían en este espacio. Banco Guayaquil, muchísimas gracias. Uribe Schwarzkopf con su proyecto Corner, que se construye en la mejor esquina de Quito, en la Portugal y Chiris. Hunter, rastreo y localización de vehículos. Seguros La Unión, los decanos en seguros en el país. Cuscuy, que son los portavasos que hace mi mujer, que si es que no digo esta pauta me sacan la pauta. Cerveza, Latitud Cero, 100% ecuatoriana, y Navarro Correas, que como suelo decir es el único correa que no provoca indigestión. Sin más, para mí es un enorme placer tener esta charla con uno de los expresidentes de América Latina, muy probablemente próximo presidente también de su país, tal como van pintando las cosas. Un político que no es político, que pasó tal vez breve tiempo por la presidencia de su país, pero dejando una huella importante, una recordación importante, no solo entre los bolivianos, sino también entre los latinoamericanos, y me refiero, por supuesto, al expresidente y candidato a la presidencia de la República en Bolivia, el señor Carlos Mesa. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto verdaderamente compartir en un programa que te amenaza con el castigo divino, no deja de ser significativo. Es más suave que las entrevistas que hacías tú cuando eras periodista, así que no hay problema. Bien, asumo el riesgo de todas maneras. Bien. Elecciones. Tengo entendido que las elecciones estaban previstas para la semana pasada, para hace pocos días en Bolivia. ¿Cuál es la situación? Se han aplazado 90 días más. La coyuntura en la que vivimos, no solo Bolivia, no solo Ecuador, sino el mundo entero, hace por lo menos complicado pensar convocatorias de personas a las urnas y a los recintos. ¿Cuál es la situación en general de las elecciones hoy en día en Bolivia? Sí, es una apreciación correcta, es un tema complicado. Originalmente el Tribunal Supremo Electoral, con muy buen criterio, planteó una franja dentro de la cual la ley aprobaba esa franja entre junio y septiembre, y el tribunal se reservaba el derecho, en función de la evolución de la pandemia y en función de los consejos de los expertos médicos, la fecha para definir en esa franja muy amplia. La Asamblea Legislativa, que como sabes está manejada en 2/3 por el Movimiento al Socialismo, decidió cerrar la fecha y estableció el 2 de agosto, 90 días después del 3 de mayo, como fecha para la elección. Esto ha generado una gran polémica. Nuestra posición, la de Comunidad Ciudadana, era por supuesto respaldar la línea del Tribunal Supremo Electoral más flexible. El gobierno se ha opuesto también. Así que la presidenta no ha querido promulgar la ley, pasó una observación a la Asamblea rechazó la observación y la ley fue promulgada por la presidenta del Senado. Esto ha generado una petición de inconstitucionalidad, una demanda de inconstitucionalidad por parte de representantes del gobierno en la Asamblea, y eso está en debate en este momento. Por lo tanto, la fecha está colgada, para decirlo bien. Pero el movimiento al socialismo empuja para que las elecciones sean lo más pronto posible, Carlos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la mayor capacidad de movilización y de gente absolutamente entregada, que no le importa incluso la enfermedad, como para ir a votar. En cambio, tu votación, que podría ser de clase media, que gente que se lo piense 2 veces antes de salir a la calle por salud propia y de su familia, provoque un ausentismo importante en las elecciones.
o cuál es el apuro del movimiento del socialismo de llamar a elecciones? Hay un criterio general que nosotros creemos que es fundamental. Estamos viviendo una crisis política, además de la crisis de salud. Esa crisis política generada por el fraude gigantesco de Evo Morales, que bloqueó la segunda vuelta y nos obligó a este gobierno de transición, complejo, difícil, con un solo encargo, que es el encargo de convocar elecciones, administrarlas y entregar el poder a quien gane la elección. De manera inopinada y en función de intereses de su círculo de poder, la presidenta Yanine Áñez ha decidido ser candidata también a la presidencia, lo que ha distorsionado y ha desordenado el panorama electoral. Este es un contexto que es importante definir. Este es un gobierno de transición con un solo mandato, la elección. Ahora con otro, que es inmediato, que es superar en lo posible la pandemia del coronavirus. Nosotros coincidimos en la idea de que la elección tiene que ser lo antes posible, siempre y cuando se respeten las condiciones de seguridad sanitaria y de seguridad de salud de los votantes. Y eso nos planteaba la lógica de la franja. Para nosotros está claro que la elección tiene que ser de todas maneras el 2020. En ningún caso se puede postergar la elección hasta el año que viene. No creemos que haya razones ni de carácter político, ni de carácter económico, ni de carácter de salud. Si tú analizas los tiempos de salir de una pandemia están entre 3 y 4 meses. Bolivia ha empezado sus contagios el 10 de marzo pasado, por lo tanto suponemos que a mediados de agosto ya deberíamos estar en disposición de poder ir a votar con condiciones razonables. Para nosotros una elección a septiembre a más tardar debería ser la fecha. Nuestra discrepancia es la inflexibilidad del MAS de establecer un día fijo, pero creemos que cuanto antes se haga la elección mejor. Veía con preocupación también, Carlos, el decreto 4231 que se emitió desde presidencia haciendo uso del estado de excepción, el estado de emergencia, en el que ponen a la desinformación de carácter sanitario una connotación penal. El problema es, ¿qué es desinformación? ¿Es el gobierno el único? Esta entrevista, por ejemplo, si no le gusta a la presidenta, yo por suerte estoy en Quito, no me puede meter preso, pero podría ser desinformación y a la cárcel. Algo más grave, hace unas horas se ha hecho una modificación de esa palabra y en vez de la palabra desinformación se ha colocado la palabra información. Así que el asunto se ha complicado más. La respuesta es muy clara. El decreto está vulnerando la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 13 y está vulnerando la Constitución Política del Estado de Bolivia. La Constitución Política es inequívoca y plantea que el derecho a la información, el derecho a recibir información y el derecho a informar son derechos fundamentales de la persona humana y en este caso de los ciudadanos bolivianos. Pero algo más. En el artículo en el que se establece la posibilidad de un estado de excepción, que por cierto no se ha dictado, estamos en estado de emergencia, pero no de excepción, lo que antes era el estado de sitio, la Constitución es muy clara y dice que ni en ese contexto se puede romper, ni eliminar, ni limitar el derecho a la información. Por lo tanto, el decreto de la Presidenta está vulnerando nuestra Constitución y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto. Pero, ¿cómo? Se supone que de alguna forma los países latinoamericanos, con sus excepciones como la Argentina, estamos tratando de superar los populismos autoritarios de una u otra forma. Y una de las insignias de las identidades de los populismos totalitarios latinoamericanos era precisamente las restricciones a la libertad de expresión. Y volvemos a caer en lo mismo, Carlos. ¿Cómo lo entendemos? Coincido contigo, nos sorprende profundamente, sobre todo porque tenemos un trauma inmediato anterior que ha vivido Bolivia, que es el gobierno de Evo Morales, autoritario, limitante de la libertad de expresión, con un sentido de bloquear cualquier cosa que le desagradaba al gobierno, con un disfraz de libertad de expresión. Por lo tanto, nos sorprende muchísimo que la presidenta y su gobierno vuelvan a caer en una línea que está reiterando lo que tú acabas de decir, el peligro de una visión populista en un contexto además inexplicable porque el tema de la información
en una situación como la del coronavirus es clave. Y por supuesto podríamos establecer una diferencia. Digamos, habrá gente que dice la cuarentena no es el mejor camino para llevar adelante una salida de salud en el tema en Bolivia o en cualquier parte del mundo. El que tú Eso. expreses esa opinión no te coloca en una línea de contravenir o desinformar o distorsionar o poner en riesgo la salud de Bolivia. Por lo tanto, no hay por dónde agarrarlo. Yo coincido contigo, nos sorprende profundamente precisamente porque el gobierno de la presidenta Áñez se supone que tiene que recuperar los valores esenciales de la democracia. Otra cosa que también resulta inentendible, en las últimas encuestas que pude revisar ponían al señor Arce del Movimiento al Socialismo con 32,6%. Seguramente tienes datos más frescos tú, si los tienes, agradecería que los compartas. Luego sigues tú con 19,2%, la presidenta Áñez con 18,2%. O sea, el Movimiento al Socialismo lidera las encuestas. Vuelvo y repito, salimos del trauma del populismo totalitario y encabezan las encuestas. O sea, esto ya es casi una patología sociológica que quisiera que la analicemos. Yo la califico como un síndrome de Estocolmo. Acá también todavía tenemos un 20-25% de gente que añora el regreso de Rafael Correa a pesar de la estela de corrupción que dejó su paso, ¿no? Hay que entenderlo desde la perspectiva de la composición étnica de Bolivia, que tiene alrededor de un 40% de la población de origen indígena, que ha comprado el paquete que le vendió Evo Morales de ser el primer presidente indígena y que ha comprado 14 años de mentiras sobre la historia. La idea que, sobre todo para la nueva generación de origen indígena de Bolivia, de que Morales es el constructor de la igualdad, el que puso fin a la discriminación, el que puso fin al racismo y el que logró la movilidad social. Prescindió, por supuesto, olímpicamente de la Revolución de 1952, prescindió de la Reconquista Democrática, prescindió de la Constitución de 1994 que reconoce a Bolivia como multicultural y plurilingüe y estableció esa línea de corte como si Bolivia hubiera vivido una suerte de apartheid a la sudafricana antes de la llegada de Morales al gobierno. Ese paquete vendido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 años en la educación, en los medios de comunicación, en las universidades, en un paquete, en un bloque de intelectuales orgánicos a la estructura de poder, ha permeado más de lo que nosotros mismos podíamos suponer. Y eso explica la idea de que los indígenas no son los únicos votantes. Nosotros tenemos votantes indígenas también, por supuesto que sí. Hay un 65 a 68% contrario a Evo Morales, a lo que representa el MAS, pero hay, lo que tú acabas de mencionar, una cifra que está entre el 30 y el 35% de gente que cree que Morales los representaba, que los abandona y que al abandonarlos quedan inermes y quedan a la posibilidad del retorno del racismo y la discriminación. Esto es una fantasía, esto es una cosa que no tiene sentido. Habrá sectores ultra radicales de la derecha que son minoritarios que tendrán esa línea, pero por supuesto nuestra propuesta es una propuesta de profundización de esos logros que no son mérito exclusivo de Morales, pero eso explica de alguna manera las razones por las que Morales sigue teniendo ese respaldo. No es el único caso, porque recordemos también a Chávez, que se apropió absolutamente de Bolívar, incluso lo repersonificó estéticamente. Es parte de la receta esta bolivariana, apropiarse de los símbolos identitarios e históricos del país y catalogarse como prácticamente eh, refundadores. Por Así ejemplo, es, la refundación, la idea de la refundación muy característica. pero, por ejemplo, en el caso argentino, Carlos, ¿cómo lo ves de que después de una experiencia también fracasada de Macri, el populismo bolivariano de pseudoizquierda vuelva a recuperar el poder, como lo está pasando ahorita con el retorno de Cristina? ¿Cómo entendemos esa dinámica latinoamericana? Es la que a mí me desespera y me preocupa. Yo diría que hay que analizar caso por caso. En el caso de Argentina, lo has mencionado tú claramente, se produjo un gobierno que planteaba la vuelta a una administración sensata de la economía y la recuperación de un país en términos de equilibrio y de racionalidad. Pero vino por diferentes razones que no vamos a analizar ahora, una debacle económica, una hiperinflación, una inflación, para decirlo mejor, muy acelerada,
que rompió todos los esquemas, los esfuerzos de crédito gigantesco de Macri no funcionaron y por supuesto el discurso de Fernández fue muy fácil porque había una debacle económica que demostró la incapacidad del gobierno del presidente Macri de resolver la crisis. En el caso de Bolivia tenemos una situación que se suma, lo que te acabo de decir, con una bonanza económica espectacular que a diferencia de Venezuela fue manejada con parámetros macroeconómicos relativamente razonables y generó la sensación de que el país nunca había vivido una bonanza equivalente, lo cual tiene que ver con 8 años consecutivos de precios espectaculares en materias primas, no mérito de Morales, sino de esos precios internacionales que fueron manejados con cierta sensatez. En ese contexto, lo que hemos heredado es, por lo tanto, un mensaje de decir, luchamos contra el racismo y la discriminación, y además les dimos bonanza económica. Eso en el caso de Bolivia. El caso de Venezuela para mí es incomprensible porque en Venezuela la debacle económica, política, social, de la estructura de del propio tejido de la sociedad venezolana está completamente destruido. Para mí Venezuela es un misterio. Un misterio en un sentido no porque no entienda que es una dictadura y que es una dictadura férrea que no permite nada, sino porque hay todavía una base social, por pequeña que sea, que sigue respaldando esa locura. ¿Cómo puedes explicarle tú a la gente en Bolivia de que tú no serás el Macri boliviano, o que, porque la cosa no pinta tan bien, no solo para Bolivia, sino para todos los países latinoamericanos? O sea, tenemos precios de materias primas por la lona. En el caso de ecuatoriano tenemos un petróleo que básicamente está bordeando el cero o que con las justas llega a $10. La perspectiva económica de América Latina para la próxima lustro es desalentadora. Este año se pronostica que América Latina pierda entre 5 y 6 puntos su producto interno bruto. ¿Estás consciente de que te podrías hacer cargo de una cosa bien jodida? Definitivamente, y esto tiene que ver con algo inesperado, como suele ocurrir en la vida. Uno puede escoger el momento en que quiere contribuir a la política de su país, pero no puede escoger el momento histórico que esa decisión le revierte. Y en ese contexto lo que nadie esperaba era el coronavirus. Esta es una crisis mundial, es una crisis de fondo, es una crisis de un antes y un después equivalente o mayor que el de la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial tenía que ver con Europa, con Japón, con alguna parte del mundo. Aquí tiene que ver con el conjunto, con todo el mundo. Y por lo tanto, lo que vamos a enfrentar los países de América Latina es lo que va a enfrentar todo el mundo en desarrollo, con una situación no de desaceleración, no, una situación dramática de crisis económica muy profunda. Esta cuarentena está generando un efecto brutal sobre nuestras economías y eso nos marca una relación interna y externa totalmente distinta. La pregunta es, ¿cómo va a encarar la comunidad internacional, los organismos multilaterales, la relación de apoyo económico a las sociedades latinoamericanas, para hablar de nuestra región, que van a necesitar un respaldo muy importante para poder llevar adelante los aparatos de salvataje de la economía y de salvataje del entramado social? Vamos a tener más pobres, vamos a tener más desempleo, vamos a tener menos oportunidades, vamos a tener caída de nuestras exportaciones, es decir, es la tormenta perfecta. Eso tiene que ver con una lógica distinta de la que nosotros planteábamos, una lógica en la que los indicadores macroeconómicos van a tener que seguir soportando un desajuste, vamos a tener que hacer más gasto para poder inyectar liquidez a la economía, vamos a tener que suspender parcialmente el pago de la deuda externa, vamos a tener que hacer una reforma tributaria fundamental de fondo para tratar de aprovechar la oportunidad para cambiar la lógica de una economía mayoritariamente informal, bloqueada por un tipo de impuestos extorsivos y no expandidos universalmente, sino concentrados. Y vamos a tener que establecer una lógica de un triángulo de salvataje entre gobierno, trabajadores y empresarios en un consejo económico y social para salvar el empleo y para salvar al empleador. Pero no hay ratos que tú dices, o sea, tú eres un tipo que se ha ganado su prestigio en América Latina, que ha tenido una carrera importante en la historia, en el cine, en la política, en el periodismo, que estabas bien, uno de los tipos más prestigiosos de Bolivia, y al rato no dices, carajo, ¿para qué me metí en esta pendejada con la que se viene? Bueno, la pregunta surge en un momento como este, cuando nosotros enfrentamos y derrotamos a Evo Morales. Estoy hablándote
de octubre del 2018. Esta, además, hay que decirlo, es la elección, no sé si en la historia de América Latina, pero en la de Bolivia, sin ninguna duda, más larga con ventaja. Comenzamos el 6 de octubre del año 2018. Llevamos un año y medio ininterrumpido de proceso electoral. Le ganamos a Morales el 20 de octubre, nos hizo un fraude gigantesco, nosotros fuimos las víctimas, nos bloqueó la segunda vuelta cuando todas las encuestas nos daban como ganadores, se anuló la elección, tuvimos que asumirlo y aceptarlo, entramos en una nueva elección con un proceso más complejo porque la presidenta nos cruzó cuando era obvio que si nosotros éramos la única candidatura, nosotros teníamos una posibilidad de ganar la elección tranquilamente y de establecer un equilibrio razonable de unidad, que es un tema de debate todavía. En las próximas semanas, hasta que termine la cuarentena, se definirá cuál de los candidatos va a enfrentar realmente a Evo Morales, porque lo que no tiene sentido es una fragmentación. Nosotros concentramos el voto en la anterior elección y creemos que lo vamos a hacer, pero nosotros vamos a trabajar en la dirección de no ayudar a que vuelva el MAS bajo ninguna circunstancia. Pero no me respondiste. La pregunta era si es que tú en tu fuero personal no dices, carajo, yo estaba bien en mi casa, estaba tranquilo con mis libros, con mi familia, ¿qué hago yo metido en este relajo? Cuando uno toma una decisión de esa naturaleza, la naturaleza de decir voy a hacer política y voy a combatir el autoritarismo de Evo Morales y el camino queda interrumpido, no puedes echarte atrás. Y no hay opción de pensar 2 segundos en ello. El compromiso es un compromiso irreversible, es un compromiso difícil y complejo, mucho más complejo de lo que podíamos haber supuesto, pero es parte de la obligación que tiene que ver con un compromiso de conciencia y de acción, de decisión por convicción. La decisión de la presidenta Iván de lanzar su candidatura viene empujada por el ego, por un interés legítimo de conducir el país, o es también una estrategia para sabotear tu candidatura? No es fácil la respuesta. Yo creo que desde el punto de vista personal, la presidenta Áñez se encontró con una situación absolutamente fuera de sus posibilidades de pensamiento. Ella era la segunda vicepresidenta del Senado. Era una senadora del Partido Demócrata que había de alguna manera sido apartada del centro político del Partido Demócrata antes del momento que le tocó vivir. Y de algún modo ese puesto era un puesto que tenía un carácter puramente nominal, no tenía ningún poder real y en consecuencia no creo yo que en su mente hubiera estado el poder considerarse como candidata a la presidencia. De pronto se encuentra con esta circunstancia y hubiera podido llevar adelante una tarea extraordinaria. Ella cree que está haciendo un buen trabajo, esperemos que lo haga en función de la lucha contra el coronavirus, pero a su alrededor hay un partido, el Partido Demócrata, que obtuvo el 4% de los votos, el 4% de los votos y está gobernando ya 6 meses, y el interés de ese partido de reproducirse en el poder. Yo creo que ella representa no solamente su propio interés particular, que puede ser, la palabra legítimo no sé si cabe, porque cuando a ti te nombran presidenta, por sucesión constitucional, con un solo encargo específico y concreto, no creo que lo adecuado sea decidir ser candidato. Pero es un partido que tiene el 4% y le cae del cielo la posibilidad de gobernar. Pues eso es un regalo del cielo. La caída de Evo, la seguimos todos minuto a minuto, algo insospechado, porque no habíamos visto a estos dictócratas latinoamericanos salir huyendo. O sea, la mayoría han salido por la puerta grande, en teoría. Evo es el primer caso que tiene que salir en situaciones casi clandestinas al 100% prácticamente. Y se produce una convulsión social en Bolivia que te atribuyeron en buena parte a ti. Te tildaron de golpista. ¿Cómo viviste esos días? Incluso denunciaste en Twitter de que una turba se encaminaba a tu hogar para destruir tu hogar. ¿Cómo fueron esos días para ti, no en lo político, sino en lo personal?
Complicados, fueron muy complicados porque efectivamente se produjo una situación después de la renuncia de Evo Morales y de su petición de asilo que fue concedido por México y su salida, que también tiene su propia historia, la situación de que pudiera de verdad producirse un ataque contra varias casas. Se produjo de hecho y se destruyó la casa del rector de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz y de una importante periodista del canal universitario de La Paz, que estaban en el camino de una turba que bajaba para hacer actos de violencia en expresión de respaldo a Morales cuando éste ya había dejado de ser presidente. Por lo tanto, fue una situación compleja. Con mi esposa pasamos algunas noches fuera de la casa, como tú comprenderás, por razones de seguridad. Afortunadamente no se produjo. Se logró en el barrio generar una base defensiva que evitó que eso se produjera. Pero desde el punto de vista de los hechos políticos, se desarrolló una acción democrática admirable. 21 días de la gente en la calle, en las 9 capitales del departamento y en la ciudad del Alto, expresando su repudio al fraude, expresando su petición primero de que se hiciera una segunda vuelta, después de que se hicieran nuevas elecciones, después de que renunciara Evo Morales. Finalmente Evo Morales renunció. Morales no creyó que ese movimiento, que esa movilización ciudadana, fundamentalmente protagonizada por jóvenes y por mujeres, iba a resistir. Él dijo, ustedes creen que con unas pititas en la calle, porque se colocaban unas pitas para impedir el paso de los autos, mostrando la actitud mayoritariamente pacífica, me van a derrocar. Yo no me voy a ir. Y las pititas lo obligaron a renunciar. Por supuesto que no fue un golpe de Estado. Por supuesto que fue una movilización popular, creciente, legítima, masiva como no se ha vivido en Bolivia desde que se recuperó la democracia. Pero lo que no se vio bien, y te digo yo desde la perspectiva desde afuera, fue ver a los militares combinando al presidente a su salida. Eso era una imagen que yo no había visto en América Latina desde la década de los 90 prácticamente. Este rol político de los militares de poner la espada sobre quien está bendecido por el poder y por quien no. Coincido plenamente contigo. No deja de ser además significativo que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que hizo esa petición, le pidió al presidente que diera un paso al costado, lo que es una acción ilegal y es una acción inconstitucional, está fuera de discusión. Ese comandante, semanas antes, había jurado lealtad plena al presidente con el grito de patria o muerte venceremos que el presidente obligó a las Fuerzas Armadas de Bolivia a utilizar como el eslogan final de cualquier concentración. Una adhesión político-militante de ese general al presidente y a su partido. Esa misma persona es la que horas antes, cuando ya la decisión de la renuncia se había tomado, horas antes de que esto ocurra, le da esta salida que uno se pregunta si no fue concertada entre Morales y él, porque le permitió a Morales construir esa historia, ese relato falso completamente distorsionado de que se había producido un golpe de Estado, porque el argumento es muy simple. Tú tienes razón, pero hagamos una secuencia lógica. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas le pide la renuncia al presidente, lo que podría interpretarse como un golpe de Estado. ¿Para quién? ¿Para él? Vivimos 48 horas de vacío de poder, 48 horas de vacío de poder. El comandante que dice que hizo el golpe no fue a tomar el Palacio de Gobierno, no salió un tanque, no salió un militar a la calle, no hubo ningún civil que se arrogara la representación como ocurrió en Venezuela, por ejemplo, en el año 2001 en el derrocamiento de Chávez, que después se frustró, de modo tal que si fuera verdad que había un golpe de Estado en marcha, ¿cómo te explicas tú que ni el comandante, ni ningún general, ni ningún civil respaldado por las Fuerzas Armadas toma el poder y vivimos 48 horas de zozobra sin mando, sin gobierno, sin Fuerzas Armadas en la calle, con la policía desbordada, con las turbas masistas atacando a la población? Por lo tanto, muy sui generis el tema. No quito un milímetro tu argumento. El argumento desde el punto de vista constitucional es impecable. No es aceptable, es inconstitucional. Pero que ahí había un golpe de Estado, no, eso no es verdad. ¿Y qué es de la vida de este general? ¿Sigue de general? No. A los 2 o 3 días, puedo estar equivocado, en 1 o en 2 días de posesionarse la presidenta, presentó su renuncia al cargo.
Ah, pero lo que pasa es que yo no sabía de que ya la renuncia había sido previa a la solicitud de este hombre, y eso ya me No, no, genera no, 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 sospecha. no, 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 no. La decisión estaba tomada y eso te lo puedo decir Claro, la porque renuncia decidida, no firmada. exactamente, y eso te lo puedo decir porque militantes de alto rango, ministros de Estado del MAS se conectaron con nosotros de Comunidad Ciudadana para analizar una posibilidad de salida, dado que nosotros éramos los ganadores virtuales de la elección. Nosotros no aceptamos ese diálogo, pero el comienzo de ese contacto fue el presidente ha decidido su renuncia, queremos ver una forma ordenada de salida. Este fue un contexto, no voy a mencionarte nombres, más detalle que eso, pero este es un elemento muy importante. Por eso te digo que la decisión de la renuncia estaba tomada. Pero independientemente, eso puede ser una visión subjetiva y me podrán creer o no creer, lo vamos a dejar ahí. Objetivamente, el general Calimán hizo una declaración inconstitucional vulnerando su mandato como general de la República, como general del Estado Plurinacional, sin duda alguna. Y que sirvió políticamente, Y que le políticamente. sirvió, le vino como anillo al dedo a Evo Morales para contar todo ese relato espantoso que nos tuvo en una situación muy difícil durante semanas, porque medios internacionales del más alto prestigio insistieron en el golpe de Estado. Y hay una estructura de intelectuales, de medios de comunicación, de activistas en el mundo entero y sobre todo en América Latina que respaldaron a Morales como respaldaron al conjunto de los presidentes populistas que dejaron el poder, incluido el presidente de Ecuador. Sin duda. El gobierno de Morales, si es que tú tienes una amplia trayectoria en la producción de cine, si le pudieras poner un título a esa película, ¿qué título le pondrías? El gran fraude. Un Los, fraude no solamente electoral, el fraude de la salud, el fraude del éxito económico, el fraude de la lucha definitiva contra la pobreza, el fraude de haber construido una nueva sociedad. Morales representó un momento de transformación importante, de cambio importante en el 2006. Tenía un proyecto que se tradujo en la Constitución del año 2009. Contribuyó a la lucha contra el racismo y la discriminación, sin ninguna duda. Generó una autovaloración de afirmación positiva del mundo indígena que hay que aplaudir. Los indígenas de Bolivia entraron al centro del poder, habían estado intermediados, no es que hubiera racismo resuelto, el racismo no se ha abandonado, el presidente además, el presidente Morales al dejar el gobierno ha vuelto a incendiar el discurso, ha vuelto a colocar el incendiario discurso, para decirlo mejor, del racismo desde la perspectiva del resentimiento de decir ahora vienen los blanquitos, los caras aquí en el lenguaje aymara, para volver a la discriminación y al racismo. Es decir, muchos de los logros que se habían conseguido, el propio Morales con su discurso violento los ha retrocedido. El tema de la economía, acá también se decía que Bolivia era Luxemburgo, ¿no? O sea, de que el manejo económico de Evo, que Evo había logrado separar la política de la economía y que eso era la diferencia entre él y Nicolás Maduro. O sea, que Nicolás Maduro no había, y el chavismo en general, no había encontrado esa frontera, no había delimitado esa frontera, y que en el caso boliviano sí, y eso hacía que Bolivia sea un país solvente, incluso que le permitió navegar la crisis del 2009 con mayor tranquilidad que el resto de países latinoamericanos. Tú metes el tema de la economía también dentro del título cinematográfico del fraude. En el siguiente sentido, Bolivia vivió de los 14 años de gobierno de Morales, 8 años de bonanza económica, y te lo pongo de esta manera. Cuando yo estaba en la presidencia, que la ocupé durante prácticamente 2 años, el precio del millar de pies cúbicos de gas, que es la medida en la que se vende el gas natural, en este caso a Brasil, promedio era $1.70 por millar en mi gobierno. En el gobierno de Evo Morales llegó a $13 por millar, $13 contra 1.7, promedio $9. No te estoy hablando de que se duplicó, que se triplicó, no, no. Era 8 veces mayor el precio promedio al que vendió el gas Evo Morales que al que lo vendí yo. Y lo que vale para el gas, que fue nuestro principal producto de exportación, vale para la plata, para el oro, para el estaño, para la soya, etc. Entonces, no es literatura.
Cuando tú recibes, y por el mismo millar de pies cúbicos, no te estoy diciendo porque Morales había producido 5 veces más que nosotros y por lo tanto recibía más, no, 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 por el mismo millar de pies cúbicos. ¿Eso qué significó? Significó que el Producto Interno Bruto de Bolivia se triplicó en el gobierno de Evo Morales, se triplicó. Ahora, obviamente en ese proceso hubo un crecimiento de la producción, te vamos a decir en una relación de un 70-75%, pero sobre el total de lo que se producía antes, pero no en una relación como la que te estoy haciendo conocer. Eso llevó a cifras espectaculares el año 2014. Tuvimos 6 años consecutivos de superávit fiscal después de décadas de déficit fiscal crónico. Pero si tú analizas la economía boliviana del 2015 al 2020, tú te das cuenta de que se produce un nivel de caída. Morales nos ha dejado un déficit fiscal del 6,5% después de haber vivido 6 años consecutivos de superávit. Tenía 15,000 millones de dólares de reservas en el momento estelar, 2014, cuando terminó el superciclo de los precios internacionales y nos ha dejado unas reservas inferiores a los 7,000 millones de dólares. ¿Qué es lo que ha hecho Morales en los tiempos negros? Negros, la palabra no es correcta, en los tiempos de desaceleración económica. Se ha comido la grasa que había acumulado. ¿Qué es lo positivo? Que manejó razonablemente la macroeconomía. ¿Qué es lo dramático? Despilfarro, gigantesca corrupción y una incomprensión de lo que es administrar un país en desaceleración. La corrupción tiene límites que estamos todavía evaluando en función de la cantidad de dinero que se robó en un sentido literal de la palabra. Para no hablar de la lógica de contratos directos y discrecionales. El presidente decide comprarse un avión, el avión presidencial, por 38 millones de dólares, contrato directo. El presidente decide hacer un monstruo de 35 pisos detrás del edificio del Palacio de Gobierno por contrato directo, un edificio para su imagen y semejanza. El presidente decide hacer un museo perdido en el medio de la nada, en el lugar donde él había nacido, personal, el museo de Evo Morales para Evo Morales. Eso es lo máximo. Eso es lo del museo a mí me parece un folclorismo populista hermoso para las páginas más. García Márquez estaría encantado con ese capítulo para sus propias historias. ¿Lo has visitado el museo? No, no lo he visitado, no. No está entre mis núcleos de interés cultural. Pero la corrupción enorme que tú dices y que fue señal particular de todos estos gobiernos, ¿le importa a la gente? O la gente, acá hay mucho la frase de robaban pero hacían obras. Es interesante. Cuando estás en bonanza económica, no es un tema que te preocupa. Y la corrupción no fue un elemento, digamos, crítico para la votación de Evo Morales. Pero ¿sabes dónde está golpeándolo duramente? En la salud. Porque Morales, el año 2019, el último año de su gobierno, aprobó una ley para la implementación del Sistema Universal de Salud. Es decir, salud gratuita para todo el mundo. Espectacular. Duplicó el número de usuarios del sistema de salud. Y por supuesto el sistema no estaba preparado, el sistema no resistió, los servicios se empeoraron dramáticamente, se puso en evidencia lo que luego se convirtió en un desastre, que es el momento en que nos toca el coronavirus, te das cuenta de que la infraestructura, el equipamiento, los ítems, los especialistas están en la lona, que uno de los factores centrales de los que Morales se jactaba, el mejoramiento sustantivo del sistema de salud para hacer un sistema universal, fue un gran fraude. Yo creo que ahí la gente se ha dado cuenta de que Morales nos engañó en varios temas. En la educación se ha negado a hacer que la educación sea calificada internacionalmente por el sistema PISA o cualquier otro sistema, porque no quiere poner en evidencia que no hay tal avance como el que él ha predicado. Pero lo de la salud es un absoluto, digamos, poner en la vitrina por el coronavirus la verdad de nuestro sistema. ¿Pero tú crees que él se enriqueció personalmente o permitió que otros se enriquezcan? Porque luego vemos después de su caída
la foto en la que él duerme en el suelo, pero en ese volumen de corrupción del que tú hablas, se me hace improbable pensar que haya permitido el enriquecimiento de muchos y no el suyo propio. No tengo elementos y cuando no los tengo no tengo ninguna posibilidad de hacer cosas que no debo. Decir que el señor Morales se enriqueció o que es él en particular un corrupto. Pero cuando presides un gobierno corrupto, eres responsable de ese gobierno corrupto. Morales era dueño del país, no necesitaba el enriquecimiento. Morales hacía esta operación y tenía el avión de lujo, tenía el hotel de lujo, tenía los lugares de lujo, tenía lo que pedía, lo que necesitaba, ha hecho del país como si fuera su propiedad. Por lo tanto, la forma de vida de Morales y su supuesta dormidita en una frazadita, por favor, si tú ves los edificios que él ha construido para las bases aéreas donde él llega o donde él llegaba, una de las cuales estaba en Chimoré, donde durmió con esa imagen, por supuesto, de cara a la platea, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad de su sistema de vida. Él rompió completamente con su origen de pobreza y yo no lo critico. Mal haría en decir debería vivir pobremente. No, él era presidente de Bolivia, tenía las necesidades de la vida de un presidente en el sentido de el uso racional de recursos y el uso racional de medios para hacer tu trabajo. Pero si tú usas el avión para ver una final de la Copa del Mundo, ya la cosa está diferente, ¿no? Pero si siempre fue así, ¿por qué le aceptaste participar con él en el tema de la demanda internacional del mar de Bolivia? Porque si bien la demanda internacional del mar de Bolivia es un tema patrio, es un tema que une a todos los bolivianos, era subirte a la foto con alguien que considerabas corrupto, populista y totalitario. Entonces, ¿por qué aceptaste eso? Hay una cosa que se llama política de Estado. Y la política de Estado está por encima de cualquier consideración. Y en el caso de Bolivia es muy difícil transmitir lo que eso representa. Es el tema más importante de la política exterior del país y es el tema más importante de la política exterior de nuestra historia. Y en consecuencia, lo que era una estrategia para intentar un logro fundamental, un acceso soberano al mar para Bolivia, me pareció a mí un elemento que estaba por encima de cualquier consideración. Yo he planteado mi participación en esa causa, la volvería a repetir. He contribuido estrictamente en el tema vinculado a mi responsabilidad. El resultado ha sido negativo, además, que podía decir con el resultado negativo no lo volvería a hacer y creo que se hizo bien y creo que desde el punto de vista jurídico era una presentación impecable. Creo que hubo un error de política exterior con relación a lo que representaba el fallo si hubiera favorecido a Bolivia desde el punto de vista de la construcción de un nuevo sistema internacional porque marcaba una serie de elementos. Bueno, no voy a entrar en el detalle ahora, tú me has hecho una pregunta, lo volvería a hacer porque las políticas de Estado son eso precisamente. Lo que estoy planteando ahora, que independientemente del MAS, independientemente de la señora Áñez, independientemente de mí, tenemos que lograr un acuerdo nacional para aceptar 2 o 3 políticas de Estado que nos permitan salir de la crisis después del coronavirus, después de la pandemia. Porque si no lo hacemos, vamos a enfrentar una realidad doblemente complicada. El desafío económico y social y el desafío político de la confrontación en un momento en que el país tiene que estar completamente unido en función de esa causa. Pero el haberte invitado a encabezar y ser el vocero de esa causa tan importante resultó siendo un harakiri para Evo porque te volvió a dar la visibilidad pública y construyó su propio rival. O sea, me parece algo que normalmente este tipo de gobiernos no cometen esos errores, ¿me explico? O sea, no le dan visibilidad nacional y le ponen una capa de patriotismo a quien podría ser su rival político. ¿Por qué te escogió? O sea, ¿por qué? Me parece ahí que se equivocó don Evo, que normalmente no se equivocaba en política tan fuertemente. Mira, por una razón obvia, que tú comprenderás perfectamente, no voy a hacer una consideración de mi visión subjetiva de un tema
que tiene que ver con una política de Estado. Es decir, una respuesta íntima de qué es lo que yo pienso, de por qué lo hizo y cuáles fueron los efectos y cuáles son los elementos que se generaron a partir de ellos, que efectivamente probablemente yo no hubiera sido candidato si no hubiera sido portavoz del MAR porque volvía a aparecer en la palestra y eso marcó una posibilidad de opción electoral incuestionable, pero no voy a hacer un juicio de valor, no porque no tenga puntos de vista, sino porque todavía creo que hay que respetar el concepto de esa política de Estado. Estamos muy cerca del fallo de Chile y no quiero hacerle ningún daño a Bolivia en ese contexto, en un momento tan todavía fresco de la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Perfecto y respetable. Y para ir saliendo de ese nombre e ir para atrás, porque Bolivia no empezó con ese nombre, ni con ese personaje, sí es un personaje que ha marcado tu vida política, porque marcó tu salida también del gobierno, porque encabezaba las protestas que provocaron tu salida por no haber sido convocado a estas mesas de diálogo con miras a la constituyente. También provocó paradójicamente tu presidencia, porque también lideró las protestas que terminaron con la salida de Sánchez de Lozada. Entonces, es un tipo que a la final es un enemigo íntimo tuyo, en realidad, si es que lo ves desde todo punto de vista. No, sin ninguna duda, mi nombre como figura política está ligado al nombre de Evo Morales, y Evo Morales, independientemente de nuestra opinión, es una figura muy relevante de la historia del país. No solamente porque ha gobernado durante 14 años, sino porque, nos guste o no, ha sido el primer presidente indígena del país, que era algo muy importante y necesario. Bolivia necesitaba un presidente indígena. No a Evo Morales, pero es lo que le tocó. Y en ese contexto yo creo que uno no debe renegar de hechos que han significado un salto importante en la historia del país. Hay un antes y un después en el mundo indígena y es lo que podríamos llamar el cierre de una página. Lo que yo digo es, Morales no representa el comienzo de una historia, sino el fin de una historia. La historia que comenzó la revolución de 1952 con la reforma agraria, con el voto universal y con la reforma educativa que incorporó por primera vez en nuestra historia republicana al conjunto del país como ciudadanía, como ciudadanos, como personas con derechos, me refiero por supuesto a los indígenas, sobre todo en ese momento quechuas y aymaras del área andina. Ese proceso se fue desarrollando a lo largo de los años, se consolidó en el proceso democrático iniciado en 1982, se establecieron elementos muy importantes como la participación popular, las autonomías municipales, la nueva constitución reformada del 94, que dio lugar a Morales. Morales es hijo de la revolución, es hijo de la democracia. Y Morales es lo que tenía que pasarle a Bolivia, que en ese contexto le pasó afortunadamente. Desafortunadamente luego nos tocó un presidente autoritario y con todos los elementos que hemos comentado, pero esos son aspectos que no podemos dejar de lado. Sí, sí, es hijo de la revolución, pero también es un poco hijo de, mejor no digo, en realidad. Tu presidencia, casi 2 años de presidencia, se marcó por un tono conciliador después de una época de violencia muy marcada que ha dejado, supongo, todavía algunas heridas abiertas, cerca de 70 muertos en la guerra del gas que provocaron tu presidencia, la salida de quien fue el presidente con el que llegaste al palacio. ¿Hay algo que corregirías de esos 2 años? ¿Crees que fuiste demasiado conciliador y eso provocó que no puedas terminar tu mandato? ¿Te arrepientes de algo durante esa época? Yo creo que lo más importante, el error más importante, fue no haber construido un partido político, una fuerza política como base que surgió de algunos elementos importantes. La recomposición de la paz, el respeto a la vida y a los derechos humanos, el referéndum del gas que modificó la política de hidrocarburos del país y la propuesta de una asamblea constituyente y de un referéndum sobre las autonomías. Es decir, los elementos que luego Morales concretó, ¿no es verdad?
porque el propio Morales se encargó de bloquear en el Congreso, junto con las otras fuerzas conservadoras, irónicamente todas confrontadas conmigo, para evitar que yo pudiera hacer la Asamblea Constituyente y que yo pudiera llevar adelante el proceso de autonomías, aunque sí hice una convocatoria de elección directa de prefectos que fueron elegidos por primera vez por voto popular y se convirtieron en gobernadores de los 9 departamentos. Yo debía haber construido una fuerza política. Yo debía haber participado como fuerza política en las elecciones municipales del diciembre del 2004. Yo preferí la neutralidad y ese fue un error. No puedes construir un proyecto de carácter histórico, de transformación tan importante como la ambición que yo tenía en ese momento, si tú no tienes un respaldo político. Creer que la neutralidad es el camino que vale cuando tú estás en un gobierno que no es de transición, porque yo tenía 3 años y medio de mandato legal, ¿no es verdad?, es un error. Ese fue el error más importante. Y había sido electo, además, que es la diferencia de lo que ahora sucede. Pero ese error es por novato, porque al final eras novato en política, o por ser en extremo cauteloso. No, tiene que ver más con inexperiencia política y con la presunción de base equivocada. La presunción de que si tú quieres llevar adelante un proceso de reforma constitucional, de nueva constitución, de asamblea constituyente, tú tienes que dejar que las diferentes fuerzas que representan a la sociedad vayan expresándose en esa reforma, en esa nueva constitución. Y en ese contexto no te das cuenta de que hay una lógica. La lógica de una nueva constitución tiene que ir con un proyecto político, porque la constitución es un nuevo pacto social que implica un nuevo pacto político y ese nuevo pacto político tiene que tener un liderazgo de quien lo está administrando. Y ese fue un error de interpretación. Una interpretación de decir la neutralidad. No tiene sentido. En política la neutralidad, cuando estás como actor, otra cosa es si eres un gobierno de transición como el que le toca a la presidenta Áñez y no lo lleva a cabo como debe hacerlo, pero ese es otro tema. Esa es la diferencia entre una cosa y la otra. Tú llegabas al Palacio Quemado a ponerte la banda con Bolivia todavía y con La Paz todavía humeante, con todavía sangre en las calles. ¿Cómo recuerdas ese día radical en la historia de tu vida? Fue un día muy complejo, el 17 de octubre del año 2003. Todavía estaban los tanques en la Plaza Murillo para lograr que se reuniera el Congreso. Se habían hecho vuelos especiales charter para traer a los diputados y senadores de los diferentes puntos del país, o en avionetas o en autobuses para llegar, para poder votar y aceptar la renuncia del presidente saliente y tomarme el juramento. Y la pregunta era, ese día, esa noche, 10:30 de la noche, en el Palacio Legislativo, si yo iba a poder sobrevivir una semana en el gobierno. Yo venía como vicepresidente que se había separado, que había roto con el presidente por lo que yo consideraba un exceso de respuesta desproporcionada con relación a la vida de las personas que la perdieron, casi 70 personas. Pero, ¿por qué me iba a creer a mí la gente? ¿Por qué iba a creer que yo iba a marcar una línea distinta de comportamiento? Y lo que hice fue tomar el riesgo, asumir el riesgo. El día viernes 18 de octubre, a las 8:30 de la mañana, me subí en el auto presidencial con una vagoneta de seguridad a la Ciudad del Alto. Llegué a la Ciudad del Alto, que estaba completamente bloqueada, no se podía circular, estaban los bloqueadores, no los bloqueadores, sino incluso contenedores tirados sobre la avenida, habían destrozado un par de pasarelas de hormigón armado sobre las principales avenidas de la ciudad. Llegó el auto del presidencial hasta lo que llamamos nosotros la ceja del Alto, el punto que divide La Paz y el Alto, y una multitud se abalanzó sobre el auto presidencial. La pregunta era, yo iba con la delegada de lucha contra la corrupción, Lupe Cajías, ella y yo solos en el auto, más mis 3 o 4 personas de seguridad. Abrí la puerta y lo que recibí fue un abrazo y un beso de una especie de catarsis de una señora mayor que se abalanzó sobre mí y me dijo, usted nos trae la paz, usted nos trae la paz. Y esa fue una circunstancia que pude haber tomado o no tomado. Es decir, quedarme en Palacio de Gobierno y tratar de tomar medidas
puramente de gabinete y mensajes por televisión o ir al lugar que más había sufrido, y eso es lo que hice. Y se produjo una conexión eléctrica entre la gente y yo, y ese Pero fue un momento fundamental. tus jefes de seguridad, ¿qué dijeron de esa maravillosa Dijeron que idea? era una locura, pero yo les dije que era la única forma en que podíamos hacer algo que pudiera tomar una respuesta. Es decir, había que asumir el riesgo, había que asumir el riesgo. Pero tú sales también, más o menos tuviste entre el 65% de aprobación desde tu entrada hasta tu salida. ¿Por qué no terminaste el gobierno si tenías más del 50% de la gente a favor? Por una razón práctica y ética. Cuando enfrenté a Evo Morales, a Felipe Quispe, líder aymara, en el altiplano y en el oriente, en el occidente, y a los sectores más radicales de la derecha en Santa Cruz, que confluyeron en sus intereses contrapuestos con un solo objetivo, suponían ambos, Morales, que él me iba a suceder, y la derecha cruceña, que íbamos a tener un sucesor que recuperaría el viejo orden, y ambos en ese sentido confluían, se había planteado una lógica de decir, vamos a movilizar gente alrededor de la Plaza Murillo, de la plaza principal donde está el Palacio de Gobierno, y vamos a obligar al presidente a desbloquear y a tomar acciones de hecho que no van a poder ser llevadas adelante por la policía, y el presidente va a tener que verse obligado a sacar a las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas cuando salen a la calle inevitablemente producen 1, 2 o 5 o 10 muertos, y cuando tengamos 1 o 2 o 5 muertos volveremos a repetir el libreto que vivió Sánchez de Lozada. Esta era una evidencia, esto iba a ocurrir. La policía había llegado al límite de su capacidad porque teníamos 10, 12 mil personas que se movían de manera, alternada, o sea, se iban renovando permanentemente y estábamos rodeados. Yo pasé los 15 días en Palacio de Gobierno, no dejé de ir ni un solo día al Palacio. Es curioso, en la noche se abrían unos espacios y podíamos entrar casi clandestinamente y podía salir a última hora de la noche y llegar a primera hora de la mañana. Entonces, la decisión era, ¿saco a las Fuerzas Armadas con el riesgo de 1, 10, 5 o 20 muertos o no? Entonces, la respuesta fue muy simple, fue muy clara. No voy a poder cumplir la Constitución, porque la Constitución me obliga a recuperar el orden, a garantizar la libre circulación y a poner un estate quieto, un punto final a esas manifestaciones. Eso va a tener un costo de vidas humanas que yo no estoy dispuesto a atravesar y a asumir. Y por lo tanto, como no puedo cumplir la Constitución en defensa de la vida, que fue además mi compromiso cuando llegué al gobierno, renuncio a la presidencia. Y fue esa la razón. La razón fue una razón de decir, si la vida es lo más importante y yo no estoy dispuesto a sacar al ejército con el riesgo de vidas humanas, me tengo que ir. ¿Y cómo viste cuando Sánchez de Lozada sí lo hizo? ¿Fue el motivo de tu distanciamiento? Precisamente. No iba a repetir el libreto, hubiera sido una ironía sangrienta y amarga. Sánchez de Lozada, ¿cómo lo recuerdas a él? ¿Has vuelto a tener algún tipo de contacto con el individuo? Entiendo que la última noticia que pude seguir de él fue en el 2018, cuando fue sentenciado en Estados Unidos por un tema, por precisamente este tema, por vulneración de derechos humanos. ¿Fue tu binomio? ¿Fuiste tú el binomio de él? ¿Qué reflexión a través de los años tienes de ese individuo? No, nunca más he vuelto a tener contacto alguno con el expresidente desde el día en que hablé por teléfono por última vez, un 12 de octubre en la noche, cuando tomé la decisión de romper lanzas desde el punto de vista político con él. Nunca más he vuelto a hablar con él y no quiero hacer un juicio de valor porque tendría que darte una larga explicación de lo que fue el primer Sánchez de Lozada, de lo que fue el Sánchez de Lozada que me tocó compartir con él como vicepresidente. Y en este momento creo que lo que tenemos que pensar es en el presente y en el futuro. ¿Pero qué le dijiste esa noche por teléfono?
He escrito un libro que se llama Presidencia sitiada, donde doy el detalle completo. Es decir, que no compartía sus puntos de vista, que él debería considerar una serie de peticiones que se le estaban haciendo y que ya el tiempo se le acababa y que yo no podía respaldar. Ese día se habían producido en el solo día 27 muertos y eso ya fue el punto final. Perfecto. Creo que con eso estamos finalizando. Espero algún día tener el libro en mis manos. No lo encontré acá y en esta situación de confinamiento también es complicado recorrer las librerías para buscarlo, así que espero algún momento tenerlo en las manos. Antes de pasar a unas 4 preguntas sencillas que responderás si quieres monosílabamente, de la gente, de la audiencia, algún mensaje final, Carlos, que quieras enviar a los ecuatorianos, a América Latina, a los bolivianos en general, a quien quieras. Estoy convencido de que estamos viviendo uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, de toda América Latina. El caso de Ecuador, particularmente duro, ha sido el primer país que enfrentó la pandemia y eso ha tenido una consecuencia muy compleja que le ha costado más y que le ha significado mayor número de pérdidas de vidas humanas, por lo menos en una primera fase. Un abrazo a los compatriotas ecuatorianos, a los que tengo un afecto especialísimo y, por supuesto, la seguridad de que América Latina será capaz de resolver el tema. América Latina será capaz de salir de la crisis y encararla con responsabilidad. Ojalá que aprendamos la lección en dos direcciones. En la posibilidad de comprender que hay momentos en que una sociedad requiere de políticas de Estado y de pactos nacionales que no implican unidad de criterios ni unidad ideológica, que implican saber que cuando las cosas son muy duras tenemos que despojarnos de la mezquindad y tener un sentido de una política de Estado. Y la segunda, que no repitamos las experiencias frustradas de proyectos de unidad basados en ideologías, como el tipo UNASUR. Esa lógica de que si eres socialista o eres liberal o eres neoliberal o eres de economía mixta o eres marxista, tienes que estar en veredas distintas, cuando la idea de la integración tiene que estar basada en los principios y en los valores de la democracia. Esos valores de la democracia son fundamentales y son los elementos cohesionadores. Hoy más que nunca América Latina y en particular América del Sur requiere de una construcción de un mecanismo de integración que le permita negociar en bloque sobre este momento tan difícil que va a requerir como una especie de plan Marshall, no solamente para América Latina, sino para el mundo entero después del coronavirus. Habrá un antes, hay un antes y un después del coronavirus, y una nueva normalidad y una nueva forma de interrelacionarnos que no debe hacer que perdamos los valores básicos que han hecho de América Latina un continente con tantísimos atractivos, no solamente físicos y culturales, sino humanos. Dímelo a mí que en el tema de integración, acá nuestro expresidente construyó un armatoste de 41 millones de dólares que hizo como sede de UNASUR y ahora sirve para bodega de muebles o de cualquier cosa sin ningún tipo de servicio público. El presidente Morales ha construido el Palacio Legislativo de UNASUR en Cochabamba, que es exactamente igual y está usándose para exactamente lo mismo, así que conocemos el tema. Hay que darle algún otro uso más inteligente. ¿Qué opinas de Rafael Correa? Correa representa lo que el conjunto de los presidentes populistas latinoamericanos. Se montaron lo que le escuché decir varias veces al presidente Sanguinetti del Uruguay. El populismo es hijo de la abundancia. El populismo no te resiste la recesión. El populismo no te resiste la situación de crisis económica. El populismo, cuando navegas en dinero y lo puedes repartir a manos llenas y contar la historia de que tú eres el autor del éxito económico, te sirve muy bien. Es muy funcional retóricamente, genera empatía y está basado en el éxito económico. Si no hubiéramos vivido el superciclo de las materias primas en América del Sur y en América Latina en la primera década de los años 2000, no hubiera Chávez, no hubiera Correa, no hubiera Morales. Perfecto. Aquí, Carlos 1900 dice, ¿cree que la justicia le caerá a don Evo? Debe caerle en el sentido no de la caída como una masa sobre tu cabeza. Debe hacerse justicia y debe construirse, y esta es una primera prioridad del gobierno
que si nosotros lo logramos tiene que llevarse a cabo, que es la modificación de todo el sistema judicial. El sistema judicial es funcional a Morales, ha sido funcional a Morales, ha dependido de él, el Ministerio Público ha dependido de él. Una vez que tengamos una justicia libre e independiente, habrá que abrir las acusaciones cuando tengan fundamento, habrá que juzgarlo y condenarlo si es el caso. Yo no soy partidario de la idea de la crucifixión por definición. Yo creo que es responsable y si a mí me preguntas creo que es culpable, pero esa es mi percepción. Yo quiero que eso lo diga un juez independiente y creíble. Eso es lo importante. Benítez Patricio, ¿hoy en día ya se puede confiar en el Tribunal Electoral de Bolivia? En el Tribunal Electoral, sin ninguna duda. ¿Qué opina de Correa? Ya lo dijo. ¿Cómo va a combatir el narcotráfico que por tanto tiempo amparó Evo, dice Iván Meneses? Tenemos que plantear una respuesta colectiva, colectiva no Bolivia, colectiva los países que estamos involucrados en el tema. Porque la evidencia de que el narcotráfico ha estado boyante en Bolivia, en el gobierno de Evo Morales, no puede hacernos olvidar que llevamos 50 años de un fracaso estrepitoso en la lucha contra el narcotráfico. La política internacional, particularmente la política estadounidense, es un fracaso total, con gobiernos de centro, de derecha, de izquierda, socialistas, de la idea que ustedes quieran. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que reformular la política, tenemos que replantearnos muchas preguntas y tenemos que preguntarnos si hay ciertos tabús que no hay que romper. Pero fundamentalmente tenemos que establecer, sobre todo Colombia, Bolivia y Perú, una línea con los países consumidores más importantes, Brasil, Argentina, Chile, que establezca una lógica distinta de lo que ha sido la represión por la represión o la liberalización de razones oscuras en el gobierno de Venezuela o eventualmente en el gobierno de Bolivia. Yo creo que esto es un tema que no funcionó, pero tampoco funcionó antes de mejor manera. ¿Y qué opinas de la legalización de las drogas? Opino que es un tema de debate. Eso no es una opinión. Es una opinión. Es una opinión porque cuando tú tienes un hijo que está sumido en la droga, es muy fácil hablar de legalización cuando no lo tienes. Por lo tanto, es un debate fundamental, es un debate legítimo. La descriminalización es un debate legítimo. Pero yo no puedo imponerme sobre una sociedad que mayoritariamente te va a decir, sabes, no estamos de acuerdo con la despenalización. Hay que plantear los argumentos, hay que debatirlos y hay que establecer una discusión. No hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo a la lógica de la despenalización y a la descriminalización de las drogas. Lo que me parece inaceptable es que Estados Unidos te impida siquiera iniciar esa discusión. Pero si tú fueses legislador y tuvieses que votar... No, si yo fuese, yo voy a ser presidente de Bolivia y es un tema en el que mi planteamiento es un planteamiento que está basado en la consulta sobre un debate nacional. No se puede simplificar y decir estoy con la despenalización o no, estoy en contra de la despenalización porque ya no estoy hablando como persona. Y como político creo que es un tema que debe debatirse, que debe consultarse y que debe llevarse a cabo en una legislación a través del sistema legislativo y a través del sistema de la consulta popular. ¿Lo mismo aplicas para aborto, por ejemplo, o ese tipo de discusiones? Sí, señor, efectivamente. Perfecto. Esta conversación con Carlos Mesa ha sido un enorme placer. Carlos, gracias por este tiempo. Manténgase en casa, está haciendo campaña política en un contexto nunca antes imaginado también que redefine las estrategias de política electoral en todo el mundo, también en Bolivia. Muchísima suerte y a ver qué pasa, ¿no? Si es que sales beneficiado del voto popular, te felicitamos de antemano. Estate muy atento de que no te vuelvan a robar. Hay que estar muy pilas de eso y que sea lo que legítimamente Bolivia quiere. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y un abrazo para ti. Gracias por la oportunidad. Queridos amigos, esto ha sido Castigo Divino. Estaremos con ustedes en una próxima oportunidad, después de haber tenido esta conversación con el expresidente y posiblemente próximo presidente de Bolivia. Hemos hablado de Evo, de la situación, de las elecciones, del candidato y de muchísimas cosas más. Estaremos en una próxima edición desde mi casa y algún día estaremos de vuelta en los bares en el Castigo. Ojalá que sea pronto, pero ya será. Un abrazo.